e di sentirla importante e attuale. Grazie all'invio via mail che l'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune si pone fin dall'inizio in dialogo con tutte le persone, le organizzazioni, le istituzioni che condividono questa stessa preoccupazione. Ricorda che la Terra e il Papa mantiene uno sguardo di fiduciosa speranza sulla possibilità di invertire la rotta. L'umanità, dice Papa Francesco, ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. E noi sappiamo del grandissimo contributo che This encyclical comes at a critical moment in human history and will undoubtedly have a worldwide effect on people's consciousness. Human life is grounded in three fundamental, I quote, as it emerges clearly from the encyclical, the ecological crisis is essentially a spiritual problem. The Church must now introduce in its teaching about sin, the sin against the environment, the ecological sin. Repentance must be extended to cover also the damage we do to nature, both as individuals and as societies. Bueno, eso es la encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente, la primera que hace la Iglesia. Hay un revuelo en todo el mundo alrededor de esto y Carlos Zavala, nuestro especialista en desarrollo sustentable, es en este momento el más papista de los papistas, porque supongo yo que debe estar recontento con esto, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que le ha puesto al tema el nivel que uno querría que tenga acá. Claro. Digamos, vos sabés que digamos, la temática ambiental, lamentablemente en Argentina, está en un tercer o cuarto nivel. Digamos, en la percepción, no solamente en la percepción, sino incluso cuando uno ve las estructuras de gobierno, digamos, ya han pasado varios gobiernos. Argentina tuvo el privilegio de crear la primera Secretaría de Ambiente, se llamaba de Medio Ambiente en aquel entonces, en 1974, es decir, hace 40 años. Mirá en 40 años mirá la cantidad de gobiernos que pasaron y siempre se quedó ahí. No solo eso, los secretarios de Medio Ambiente, sino los que no fueron presos fueron... Exactamente, tuvieron más de un problema. Exactamente. Entonces, otras áreas, en cambio, de la misma etapa, digamos, por así decirlo, era Secretaría de Agricultura, ya es Ministerio, Turismo era una oficina, ya es Ministerio, Seguridad era una subsecretaría de Seguridad, ya es Ministerio. Es decir, hay muchas han crecido y Ambiente ahí quedó. Entonces, bueno, esto de que lo trate el Papa y lo trate a este nivel y haga este reclamo internacional, ojalá le dé, porque viste que ahora, no solamente yo, sino que ahora todo el mundo es más papista que el Papa en Argentina. Entonces, sí, pero por ejemplo, he escuchado y han salido artículos en los diarios de Estados Unidos y de Europa de líderes y de grupos empresarios muy preocupados, algunos reaccionando duramente contra el Papa. Es decir, hay un revuelo entre los que deciden, ¿no? Exactamente. Mira, esta Laudato Si se llama, alabado sea, que es una frase, digamos, de un canto que hizo San Francisco de Asís, porque él toma y digamos, retoma la historia de su nombre, incluso vuelve a explicar ahí al comienzo de la encíclica el tema de por qué el nombre y la importancia de San Francisco de Asís en el tema de respetar a toda la creación, digamos, como que somos parte de la creación, y reclama esto que es el subtítulo, digamos, y que bien lo decía recién en el video que comenzaba esta columna, digamos, remarca el tema del cuidado de la casa propia, digamos, ¿no? Es decir, digamos, uno a la casa la cuida. Claro. La cuida, la mantiene, la refacciona, la mejora, no la destruye. Y lo que nosotros estamos haciendo digamos, con todo lo que es la tierra como casa propia, es destruirla. Entonces lo que está marcando el Papa acá es que lo que también, y ahí viene la reacción de algunos puntos de poder, es que lo que está planteando concretamente es que hay que modificar el modelo de desarrollo. Lo que dice es que el sistema de desarrollo que estamos teniendo, de alto consumo, de concentración en el mercado, eso es negativo para el progreso.
dice que eso no es progreso, que eso es negativo. Entonces, por lo tanto, todo lo que sea, digamos, técnicamente avanzado, todo lo que tenga que ver con lo que se cree ficticiamente como que puede ser el crecimiento a partir del consumismo, termina siendo negativo para la comunidad. Piensa que estamos viviendo en un sistema hipercapitalista. Totalmente. Uno de los grandes líderes del mundo, que es el Papa, dice: aflojen con el consumo. Aflojen con esto y remarca, y le hace crítica a los propios cristianos, porque en varias partes de la encíclica remarca, digamos, frases desde el Génesis hasta el Leviatán, hasta partes del Evangelio, marca distintas frases donde dice, donde tiene que haber un respeto y un cuidado sobre la naturaleza y que lo estamos haciendo mal. Y por otro lado también remarca una cuestión que algunos la entendieron, dice el Papa ahí, digamos que hubo un malentendido en esto, que es el tema de que en el Génesis se habla de que cuando aparece el hombre, digamos, es para dominar la tierra. Entonces dice, dominar no es hacer lo que uno quiere, claro, sino el concepto del dominus, claro, el concepto del dueño que cuida, porque es su capital, es lo que tiene... No es someterla. No es someterla, no es expoliarla, no es destruirla, sino que realmente es el concepto del dueño. Y el dueño de una cosa no la destruye, digamos, es lo que decíamos recién de la casa, la mantiene, la refacciona. Claro. Y él ahí se ocupa de algunos temas que tienen mucho que ver con su origen latinoamericano. Por ejemplo, habla de pobreza, mucho habla de pobreza, y mucho, ¿por qué? Porque la pobreza también resulta afectada por todo Eso me llamó la atención. Él señala que el daño al medio ambiente afecta más a los pobres que a los ricos. Exactamente, porque vos fíjate que todo esto que tiene que ver con las grandes producciones de desastres, por ejemplo, que está ocurriendo, y entonces ahí los grupos más vulnerables son los que terminan más castigados. Después, cuando todo el tema de la comida chatarra y de la comida en malas condiciones y por ejemplo, la contaminación de los ríos y demás, los más afectados son los pobres, que son los que terminan o consumiendo ese tipo de comida o viviendo cerca de lugares que están contaminados y todo eso. Entonces, remarca el tema de la pobreza como central en este asunto. Y después remarca el tema del agua. El agua potable, que es, vos sabés que incluso hay bastante escrito sobre que hoy se hacen guerras por el petróleo y que mañana las guerras van a ser por el agua. ¿Por qué el agua? Bueno, ya sabemos lo necesaria que es para la persona, el 75% nuestro es agua, por lo tanto es tan importante, digamos, tenerla disponible y que sea potable, porque el problema que hay es que en muchos lugares hay agua, pero no es potable. Entonces, en el caso, ¿por qué remarco el tema Latinoamérica? Porque nosotros tenemos acá el acuífero guaraní, que es posiblemente uno de los reservorios de agua más importantes, de agua potable más importante del mundo y que abarca Paraguay, Brasil, Argentina, exactamente, ¿no? y Uruguay. Norte de Uruguay, sí, el Mercosur, digámosle, está abajo de la zona norte de Argentina, está el acuífero guaraní. En las cataratas para abajo, digamos. Exactamente, y de ahí toma, habla de desarrollo urbano, como, digamos, críticas al desarrollo urbano, cómo se está produciendo, montones de cosas. Pero lo que tiene además de bueno esto es que no se limita a la comunidad cristiana, porque él ya actúa realmente no solamente como jefe de la Iglesia Católica, sino también como jefe del Estado. ¿Hace algún pedido puntual, concreto, de alguna medida o es una cosa general, de instalación de temas? Remarca, digamos, da como líneas de acción sobre lo cual hay que trabajar, incluso a la técnica, digamos, habla de la ciencia y la religión, cómo que no son opuestas, sino que son complementarias y de que son en realidad, dice concretamente, dos aproximaciones al asunto y cómo pueden complementarse. Qué maravilla, para pone a la religión a la altura de la ciencia y habla de aproximaciones. Aproximaciones de distintos lugares hacia el punto. Y después hay dos cosas muy interesantes, que la cita expresamente. Una es que lo cita al patriarca Bartolomé, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, es decir, no es... no es el dueño de la verdad, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cita y dice que hay que prestarle atención a las cosas que el patriarca Bartolomé habla sobre el ambiente desde hace muchos años, y por otro lado cita a un pensador árabe también, diciendo cómo debe ser la relación entre, digamos, el hombre con lo que lo circunda, digamos, ¿no? Pero déjame decirte una sola cosa antes de cerrar, que realmente esto no es novedoso en Bergoglio, digámosle. Claro. Es decir, porque no nos olvidemos que... Es novedoso en el Vaticano. Es novedoso en el Vaticano. Pero no en él. Y es primero novedoso que llegue al nivel de la encíclica.
digamos, sabemos que la encíclica es el documento principal de la Iglesia. Entonces, en ese nivel está. Pero el otro tema, digamos, de importancia acá es que ya en el documento de Aparecida fue un famoso documento que es del 2007. Vos fíjate de qué año, de la ciudad de Brasil, donde se reunieron los obispos latinoamericanos y sacaron un documento que fue de mucho impacto en la interna de la Iglesia. Y en ese documento hay un capítulo, que es el capítulo 9, dedicado al tema del ambiente expresamente. Por lo tanto, es una cuestión digamos que Bergoglio la viene llevando desde hace mucho tiempo. Ahora como Papa, digamos, lo hace crecer. Y bueno, esperemos que ahora que nos hemos vuelto en la Argentina todos papistas, porque uno de los problemas que hubo acá es que a Bergoglio, digamos, el gobierno lo tomó como objetivo de su crítica, el escarnio, lo golpeaba y qué sé yo. Y la oposición en realidad no lo revalorizaba a Bergoglio, sino como oposición al gobierno, digamos, y nadie lo escuchaba lo que él decía. Pero si uno va a los documentos y demás, él venía hablando de todo este tipo de cosas. Es muy bueno que ahora lo tengamos así visiblemente y a este nivel, porque esto está tocando en un año muy particular para este asunto, porque este año en París se hace la reunión del cambio climático que va a definir los próximos 15 años Gracias, Carlos. este tema. Te confieso, y espero que del otro lado lo mismo, que hoy mismo voy a googlear la encíclica y me la voy a poner a leer. Así es, vale la pena enteramente. Gracias, Carlos Zavala. Te esperamos la semana próxima. Nos vamos con Nuria, que está en otra parte del estudio. Dale.